momento queremos dar la bienvenida a el doctor Marlon Vinuesa. Él es intendente de investigación de prácticas desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Él expondrá el tema actos de competencia desleal en el sector farmacéutico, casos nacionales e internacionales. Bienvenido. Muy buenos días, autoridades, buenos días, estudiantes, profesores, compañeros en general. Como lo había mencionado la señorita presentadora, mi nombre es Marlon Vinuesa, trabajo en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, funjo de intendente de investigación de prácticas desleales. Como tal, tengo a cargo la investigación de conductas que la Ley Orgánica de Regulación de Control y Poder del Mercado ha tipificado como prácticas desleales. Es un tema relativamente nuevo, ya que nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado data a partir del 13 de octubre de 2011. Como entidad o como autoridad de competencia, pues se puede decir que somos una autoridad relativamente joven en relación a otras autoridades de competencia de la región y del mundo. Por esta razón, dentro de la exposición me permitiré esbozar el marco jurídico que regula pues las actuaciones de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales a efectos de dar un mayor acercamiento, una promoción de las funciones que cumple esta dependencia. En ese sentido, pues la exposición pues hará fuerza o énfasis respecto al marco normativo, su relación con el sector farmacéutico y abocaré 2 o 3 casos de conocimiento público, dado que de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, nosotros tenemos reservas sobre los casos o debemos mantener una reserva respecto a los casos que conocemos, y de ahí que me sienta limitado pues para exponer varios casos que nosotros sustanciamos de la Intendencia. En primer lugar, la Constitución de nuestra República contempla que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Este cambio aparentemente semántico únicamente es trascendental, puesto que el Estado se encuentra sometido tanto al derecho del cual emana, pero sobre todo respecto de los derechos de las personas. Se hace un énfasis total a que es la persona el sujeto y fin del Estado. Por otra parte, el artículo 3, numeral 1, señala que el Estado tiene como deber primordial garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Dentro de estos derechos que gozamos las personas se encuentra el derecho a la salud, puesto que este derecho se vincula respecto del ejercicio de otros derechos. El artículo 283 de la misma Constitución de la República, que es el fundamento de unidad y validez de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país, establece que nuestro sistema económico es social y solidario. Otro salto cualitativo desde un punto de vista jurídico respecto a lo que significa la administración pública. La economía, el sistema económico constituye o tiene el carácter de social y solidario, y bajo esa perspectiva ha de entenderse la lógica de mercado con la que debe funcionar en nuestro país. Ratifica al ser humano como sujeto y fin y propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y mercado.
Aterrizando un poco más en la materia que concierne a la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, la propia Constitución establece que el Estado establecerá mecanismos de sanción para evitar prácticas monopólicas, oligopolio privados, abusos de posición de dominio y otras prácticas de competencia desleal. Todas estas prácticas son anticompetitivas, afectan a la competencia. Asimismo, nuestro marco normativo supremo establece que en el artículo 336 que el Estado impulsará y velará el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante la ley. Respecto de los consumidores, y ya vamos armando un poco más el esquema jurídico de mercado y de las personas que intervenimos en la misma, en la parte de consumidores la Constitución señala en el artículo 52 que las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Esta norma es crucial, transversal, importantísima en todo lo que tiene que ver con prácticas desleales, ya que el consumidor forma parte del mercado. El consumidor, al igual que los oferentes, los proveedores, los fabricantes, son parte indispensable del mercado. No puede haber mercado sin consumidores como sin oferentes. Siendo entonces así el consumidor quien eroga su peculio a beneficio del fabricante, entonces tiene derecho a recibir información precisa, no engañosa sobre sus contenidos y características. Bajando de nivel normativo, ya en materia más especializada, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en su artículo 1, ya nos habla en lo que tiene que ver con prácticas desleales, en que éstas deben ser prevenidas, prohibidas y sancionadas. ¿En procura de qué? Buscar una eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores y usuarios. ¿Quiénes son los destinatarios de esta norma? No nos olvidemos, volvamos a recapitular. Tenemos oferentes, tenemos consumidores, conforman el mercado, existen transacciones entre estos dos oferentes y demandantes. ¿Quiénes son los que están llamados a cumplir esta norma? Todos los operadores económicos, incluyen a farmacéuticas, sean estas naturales, me refiero a personas naturales, sean personas extranjeras, tengan o no tengan fines de lucro, que efectivamente o actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios, y los que realicen actividades económicas fuera del país en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional. Dentro de esta misma norma existen 3 artículos primordiales que regulan el régimen de prácticas desleales, que están determinados en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Y me he permitido hacer este abordamiento, si se puede decir, de la normativa ecuatoriana para luego comprender cómo se desempeñan algunos operadores
ilegalmente o en incumplimiento de la normativa que se ha expuesto. El artículo 25 nos define qué es desleal. En primer lugar, pues la palabra desleal, desde una perspectiva jurídica, es un criterio de carácter valorativo y de ahí su subjetividad. La ley nos habla de que son actos, son todos los hechos o son todas las prácticas contrarios a las costumbres o usos honestos en el desarrollo de las actividades económicas. De ahí que cualquier operador, sea que tenga por objeto social una u otra actividad económica, está inmerso dentro de sus obligaciones a tomar en cuenta en el ejercicio de su actividad económica. Así lo dice la propia ley. La expresión de actividades económicas se entenderá en sentido amplio. Abarca actividades de comercio, profesionales, de servicios y otras. Súper amplio. La definición de usos honestos estará a los criterios del comercio nacional. La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar voluntad o conciencia. No cabe, por lo tanto, la excusa de un operador económico en el sector que éste ejerza su actividad económica, decir, por ejemplo, promociono mis productos con estas cualidades porque así vendo más, así lo hacen los demás. Este tipo de prácticas, por más que sean costumbre o terminan siendo de carácter deshonesta, porque no provee al consumidor información completa, veraz, exacta. Tampoco se necesita acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente. Basta que pueda ser potencial. Dentro del esquema Dentro del esquema de prácticas desleales dentro del régimen jurídico, y ya adentrándonos un poquito más en las conductas que constituyen prácticas desleales, nuestra norma recoge criterios de la doctrina internacional, de la legislación comparada, e incluye en nuestra legislación la denominada cláusula general prohibitiva. Antes de explicar esta, saltaré a la siguiente diapositiva sobre las prácticas desleales como tal. El artículo 27 de nuestra ley tipifica, enumera diferentes conductas a las que se las califica como conductas, hechos o actos desleales. En nuestro marco regulatorio establece 10. Por ejemplo, actos de confusión, actos de engaño, imitación, actos de denigración, explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales, inducción a la infracción contractual, violación de normas y prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. Recordemos, como se ha venido exponiendo, tanto consumidores como oferentes, o entre oferentes, léase competidores, están inmersos en el mercado y la dinámica del mercado, la dinámica de la competencia es altísima. Y por lo tanto, mantener exclusivamente estas 10 conductas en el artículo 27 como prácticas desleales podría desactualizarse, si cabe el término, por la dinámica propia del mercado. Entonces, cuando un acto o una conducta entre competidores o que afecten a los consumidores y usuarios no encaje dentro del artículo 27, dentro de los actos de confusión, dentro de los actos de engaño, etc., utilizamos la denominada cláusula general prohibitiva, que es una cláusula, digámoslo así, de carácter abierta, para que cuando
no encajen en las conductas determinadas en el artículo 27, se pueda traspolar o subsumir dentro del artículo 26. ¿Qué dice el artículo 26? De su propia lectura, pues es claro que quedan prohibidos y serán sancionados en los términos de la presente ley los hechos, actos y prácticas desleales, nótese, hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten, cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impiden, restringen o falsean, distorsionan la competencia, atentan contra la eficiencia económica o el bienestar general de los consumidores y usuarios. Si se puede decir, este texto exige una técnica para poder cubrir probables prácticas que por la dinámica del mercado pues ya no puedan subsumirse dentro de las conductas tipificadas en el artículo 27 anteriormente leído. Dentro de la experiencia poca que tengo en el tema de prácticas desleales, desde un punto de vista en comparación a mis antecesores, a quienes felicito de antemano, ha sido un taller en el cual estoy seguro que nos hemos enriquecido tremendamente. Dentro de mi experiencia, en el campo farmacéutico, las prácticas más comunes que yo he podido identificar, obviamente uno no deja de aprender, de acuerdo a la casuística que se le va presentando, son los que tienen que ver con actos de engaño, violación de norma, principalmente. ¿Qué son los actos de engaño? La ley considera como acto de engaño toda conducta que tenga por efecto o como real o potencial inducir a error al público, inclusive por omisión. ¿Sobre qué aspectos? ¿En qué consiste esta inducción a error? Sobre la naturaleza del producto, sobre cómo fue fabricado, sobre cómo es distribuido, sobre la procedencia geográfica y en general, sobre las ventajas. Nótese que en tema de salud, medicamento, es trascendental conocer o que el consumidor sepa a ciencia cierta sobre las ventajas, cuál es la naturaleza de este medicamento, qué atributos tiene, qué beneficios voy a obtener, sobre las condiciones en las que estos productos o servicios se encuentran, o inducir a error sobre los atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. También configura un acto de engaño la difusión de publicidad que contenga afirmaciones sobre productos que no fuesen veraces y exactos. Esto es trascendental. Ayer tuve el gusto de oír en una mesa de trabajo a un expositor y resaltaba la estrategia de algunos operadores en salud sobre que ya no estaban destinando, digamos, su trabajo o esfuerzo empresarial a la investigación, nos presentaba una estadística, sino que más bien su esfuerzo empresarial estaba en la publicidad para generar o mantener sus ingresos. Entonces, esta publicidad, de no ser veraz y exacta, constituye una práctica de engaño, es publicidad engañosa y por lo tanto está sometida al régimen sancionatorio que por competencia desleal puede seguir la superintendencia y control del poder de mercado. Otra práctica muy recurrente que he tenido la experiencia y que de la literatura también se desprende es la violación de norma. Entendamos la violación de norma como un tipo de infracción que tiene dos modalidades. La primera modalidad que significa violación de norma es prevalecer en el mercado mediante una ventaja competitiva adquirida como resultado de abusos de procesos judiciales o administrativos o
por el incumplimiento de una norma, valga la redundancia. Ese es el texto legal que está vigente. ¿Qué significa esto? Esto ocurre generalmente en el sector farmacéutico, sector de medicamentos, respecto a los derechos de exclusiva que tienen ciertos operadores económicos en relación a sus productos, a sus medicamentos innovadores. El Estado concede una patente o el régimen jurídico de patentes, pues le otorga o le reconoce una exclusividad al fabricante de un medicamento innovador y le otorga una patente. Existen mecanismos como licencias obligatorias que, por ejemplo, pueden excluir de este régimen a ciertos medicamentos y le quitan esta exclusividad y lo abren, digamos, para el comercio o la producción general a través de medicamentos genéricos. Lo que la experiencia me ha contado, me ha dicho, y la literatura también informa, es que cuando se ve vulnerado o se siente afectada esta exclusividad por parte de quien ostenta, digamos, una patente en medicamentos, en principio activo, interponen recursos. La ley también está diseñado, el marco jurídico también está diseñado para proteger estos derechos de patente, de principios. Por ejemplo, tengo una patente, tengo un derecho de exclusiva sobre principio activo y siento que se está vulnerando porque alguien más está explotando económicamente ese principio activo e interpongo medidas preventivas ante los juzgados. Siendo yo soy el titular del principio activo, yo tengo una patente, se me está vulnerando mi derecho de exclusiva. Esta interposición de recursos puede constituir un abuso cuando, en efecto, no tendría sentido en el caso de una licencia obligatoria. Pero normalmente y a nivel es generalizada la práctica de operadores económicos que se encuentran en estas circunstancias que interponen recursos. ¿Cuál es el efecto de esta interposición de recursos? Normalmente lo que hace un juez es prohibir al operador supuestamente infractor en la comercialización o producción, digámoslo así, de medicamentos genéricos, hasta que se resuelva la cuestión principal. Es decir, de si tiene o no tiene el derecho el dueño inicial del principio activo. El efecto práctico: no concurre en el mercado otro productor, otro comercializador, y por ende se mantiene un monopolio legal, y como han venido exponiéndolo nuestros invitados, a los precios que ellos impongan, que generalmente son sustancialmente superiores a los que podría ser un medicamento genérico. La misma lógica aplica para el tema de abuso de recursos administrativos. Hablando de las licencias obligatorias, pues ante el IEPI mismo podrían interponer pues recursos de apelación, recursos de reposición, recursos extraordinarios de revisión. La ley faculta también varios. Entonces, el impacto práctico es que el consumidor final, la persona que tiene derecho a la salud y a recibir productos y servicios de calidad, no los puede tener porque se encuentra estancado a nivel administrativo o judicial. Otra modalidad de violación de normas es la violación de norma tal como se le entiende. No respetar una norma de carácter ambiental, no respetar una norma, incumplir, mejor dicho, para ser más preciso, incumplir una norma de carácter tributario, constituyen también violación de norma, y podría esto generar una ventaja significativa, competitiva respecto a los que sí cumplen las normas tributarias, los que sí cumplen las normas laborales, etc. La Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales maneja o investiga o ha elaborado desde sus inicios investigaciones a diferentes sectores. El sector de la salud, el sector farmacéutico ha sido un sector sensible, es un sector sensible, es un sector al que hay que tener cuidado, y como se podrá observar de esta diapositiva en la línea de color naranja,
el tema farmacéutico, luego de alimentos y bebidas, pues constituye una de las ramas más importantes sobre las cuales trabaja la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. Las líneas generales de investigación y posibles conductas del sector farmacéutico, pues, como lo había mencionado, todas estas prácticas que están aquí se consideran prácticas anticompetitivas. Las líneas de investigación son respecto de mercados relevantes monopólicos, restricción de la propiedad intelectual, altas barreras de entrada, asimetría de información, prácticas anticompetitivas. Nosotros tomamos varios insumos para hacer nuestras investigaciones. ¿Cuáles son las principales conductas anticompetitivas que pueden ser abordadas desde el punto de vista del derecho de competencia? A través del control de concentraciones, es decir, la fusión de operadores que puedan tener incidencia en el mercado, que en este caso se dedica a la actividad farmacéutica o de medicamentos, acuerdos en compras públicas, acuerdos para la repartición de mercados, discriminación injustificada de precios, ventas atadas injustificadas y, en lo que a mí respecta, prácticas desleales, actos de comparación, actos de confusión, actos de engaño. Lo que ratifica más o menos la experiencia y lo que la literatura recoge de cuáles son los patrones comunes que respecto de prácticas desleales tienen los operadores. Actos de comparación, actos de confusión o engaño. Bueno, en el 2012 hubo una sentencia de casación, para hablar de un caso particular, en el cual la Corte Nacional de Justicia, entre un caso entre la ex denominada NIFA versus Merck, consideró que había un acto de desorganización por el incumplimiento a la venta de un establecimiento farmacéutico. Nótese y recordémoslo conforme lo expuse anteriormente, el acto de desorganización que está subrayado en la diapositiva no es un acto que se encuentra tipificado en el artículo 27. Hago un reparo nada más, obviamente este caso inició antes de la vigencia de nuestra norma, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, pero lo he tomado como ejemplificativo para evidenciar, por ejemplo, que un acto de desorganización que no está en el catálogo del artículo 27, que lo mencioné hace un rato, podría ser considerado como una violación a la cláusula general prohibitiva del artículo 26, es decir, todo acto, todo hecho, toda práctica desleal que pueda afectar al mercado. En este caso, pues, la Corte consideró que hubo un acto de desorganización al no cumplir con la transacción de la venta de un establecimiento farmacéutico y que eso le originó daños y perjuicios y por lo tanto, con base en la práctica desleal, pues sancionó por daños y perjuicios al operador Merck. Son casos de dominio público, por eso los puedo mencionar aquí. A nivel internacional se recoge en varias autoridades de competencia, como la mexicana, como la peruana y colombiana, sanciones contra un operador económico por publicidad engañosa. Nótese que la publicidad engañosa, pues en este caso particular, fue mérito suficiente para sanciones con nuestros países hermanos, con las otras autoridades de competencia. En Perú, por actos de engaño, se declaró fundada la imputación hecha de oficio en contra de Farmindustria. Se sancionó a Farmindustria con una multa de 20 unidades impositivas, se le ordenó, en calidad de medida correctiva, el cese definitivo e inmediato de la difusión del anuncio en materia de imputación u otros actos de naturaleza similar, en tanto no cumplan con señalar expresamente cuál de las diferentes presentaciones de un producto de nombre Tioc-Tan
sería el indicado para proteger el hígado frente al consumo de alcohol. Entre líneas, pues existían varias versiones de un producto Tioctan, pero en ninguno de estos productos se especificaba cuál era el que cumplía la función por la cual el consumidor la adquiría, que era la protección de su hígado. Esa omisión constituye una publicidad que decide fundamentalmente la decisión de compra de un consumidor. La autoridad de competencia peruana en ese caso consideró pues, que esa omisión pues, definitivamente debería cesar. Esta publicidad debería cesar por esa omisión. Igualmente, en la misma autoridad peruana, se sancionó a la compañía Infarmasa, se ordenó el cese definitivo, el cese inmediato, por la difusión de la publicidad materia de la denuncia, en tanto da a entender a los consumidores, que el producto Hepamax grajeas actúa como hepatoprotector, siendo en realidad un suplemento dietético. Como se puede observar, en realidad estos casos que están en las redes, que están en las páginas oficiales de estas autoridades de competencia, respecto al tema farmacéutico, respecto al tema de medicamentos, es contundente. No se puede engañar a los consumidores. No se puede, se tiene la obligación, los operadores económicos tienen la obligación, independientemente de la materia sobre la que comercializan, tienen la obligación de informar completa, oportuna y claramente sobre las cualidades, sobre las ventajas, sobre los atributos que tienen los productos que les generan ingresos. No se diga en el tema de salud, en el asunto de salud, en el derecho a la salud. Un tema vital, un tema sensible, un aspecto sensible de todos nosotros. Muchas gracias.